Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 1 que está conformado por Daniel Anzules, Kerly Guacho, Camila Larco, Elvis Ávila, Robinson Zacoto, Fernanda Pogo, Joana Hernández, Maite Molina, Kelly Topón y mi persona es Scarlett Guerrero. A continuación va a hablar mi compañera Joana Hernández. Estamos con la señora Yolanda Moreno, quien trabajó como guía penitenciaria. Buenos días, Yolanda, de antemano agradeciendo su presencia y por darse el tiempo para estar en esta pequeña entrevista. Y a continuación se dará una pequeña ronda de preguntas y empezamos por Daniel Anzul. Buenos días. ¿Considera usted que es de buena calidad la seguridad y la estadía de las cárceles en nuestro país? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, primero que nada, hacerles una pequeña aclaración. Si bien somos tradicionalmente o históricamente conocidos como guías penitenciarios, en realidad ahora bajo la nueva normativa nosotros somos agentes del Estado, agentes de seguridad penitenciaria o conocidos como servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Eso como primera parte. Lo segundo que me decía en cuanto a la calidad de la seguridad, en realidad el Estado es quien, según normativa constitucional, indica que debe brindar el derecho a la seguridad de todas las personas en general y obviamente incluye esto también a las personas privadas de libertad. En este sentido, es necesario indicar que para que haya una garantía de seguridad, deberían existir todos los recursos que permitan ejercer esta función y cumplir de la mejor manera. En este sentido, lamentablemente no sé si ustedes hayan escuchado en la prensa y todo lo demás, pero con conocimiento de causa puedo indicarles que existe un déficit de servidores para cumplir las funciones de seguridad al interior de los centros. Tenemos un déficit aproximadamente del 84%, lo cual solo en personal indicaría que lamentablemente no estamos en condiciones de efectivamente garantizar la seguridad como tal. Eso solo en el tema de, digamos, del talento humano. Aparte de ello, para haber seguridad es necesario también otros elementos, como por ejemplo las infraestructuras que sean adecuadas, contar con los dispositivos electrónicos de seguridad, contar también con los equipos o dispositivos para un mejor control en el ingreso. Y también quiero decirles que incluso las modalidades y el contexto ha cambiado tal es así que ahora hemos visto y nos hemos enfrentado a nuevos escenarios, a nuevos eventos, por ejemplo, que ahora incluso se han dado estos hechos de que a través de drones se estarían también en algunos centros, especialmente en Guayas, ingresando lo que es artículos prohibidos. Entonces, en ese sentido, obviamente nosotros o el Estado como tal, a través de sus instituciones, en este caso el SNAI y el Cuerpo de Seguridad, deberían ver esos escenarios para poder, digamos, contrarrestar estos hechos que son nuevos, relativamente nuevos. El contexto no es el de antes de, digamos, de delitos menores o delitos comunes que eran. Ahora vemos que se ha complejizado las cosas e incluso no solo se centra al tema de seguridad en los centros, sino al nivel, a la seguridad desde los centros que incide en la seguridad ciudadana. Hemos visto cómo aparentemente estarían interconectados algunos delitos o algunos hechos desde el interior de los centros que repercuten en la ciudadanía. Entonces, bajo este contexto es un poquito complejo, sería muy arriesgado decir que la calidad de la seguridad es buena, si es que tal vez a eso se refería la pregunta. Es muy complejo decir y ejercer la seguridad en este contexto donde hay empezando como les decía, un déficit de personal, hay una falta de recursos y hay un contexto complejo y nuevo que es para nosotros. Bueno, yo tengo la segunda pregunta. ¿Cuál era su diario vivir en la cárcel? ¿Perdón? ¿Cuál era su diario vivir en la cárcel? Listo. Al momento, bueno, en este momento, en este preciso momento, yo estoy laborando en una parte de que es coordinación operativa.
pero hace poquito tiempo estuve nuevamente en los centros. En los centros hay distintos roles. Uno, dependiendo del grado que ostente, que ahora tenemos una estructura jerárquica, antes no teníamos esta estructura, antes todos éramos servidores de seguridad y había una suerte de un encargado que se le conocía como jefe de grupo. Al momento, en el centro donde que estuve hace poquito tiempo, estuve como encargada o responsable de la seguridad del centro. En ese sentido, el rol obviamente es distinto de un cumplimiento de puesto o servicio. Un cumplimiento puede ser en un puesto de un filtro, de un patio, de un pabellón, pero al estar como responsable de la seguridad es justamente donde más bien se organiza el servicio de seguridad, se coordina con otras entidades, por ejemplo, policía, se coordina con la máxima autoridad del centro, coordinadores o directores, y obviamente digamos, se coordina o se trabaja con todos los compañeros. Entonces, el rol es distinto. En mi caso, el rol era como responsable de la seguridad de ese centro en lo que tiene que ver a la organización de la seguridad interna, coordinación en este caso con Policía Nacional para algunos traslados externos y coordinación y enlace entre la parte administrativa y la parte de seguridad. Buenas, saludos. Me tocó la tercera pregunta. ¿Piensa usted que la cárcel cumple con los protocolos de limpieza sanitaria para garantizar una estadía digna a los internos? En este caso, podría decir que un centro cualquiera o una cárcel siempre tiene una cierta capacidad instalada, que quiere decir hasta cuántas personas podría albergar dependiendo del tamaño del centro o cárcel, como ustedes la conocen. En ese sentido, también es conocido para la sociedad que lamentablemente no todos los centros, es más, casi todos los centros tienen una sobrepoblación o hacinamiento. En este sentido, obviamente, todos los servicios previstos de alguna manera se ven desbordados o sobrepasados. En este sentido, también el hecho de tener una población mayor a la que quizá fue diseñada o establecida incide en el servicio, en este caso en la recolección de basura, todo eso es de hecho, es realizado por algunas, no brigadas, sino como una especie de personas. En el equipo técnico realiza digamos, un perfilamiento de las personas privadas de libertad que están por delitos menores o contravenciones o que ya están cerca de salir en libertad, a fin de que éstas se organizan en los pabellones para hacer la recolección de basura, el sacar, etcétera, un poco para tener la limpieza al interior de los pabellones y todo esto. Pero como les digo, al tener hacinamiento sí incide en este servicio. No obstante, se lo cumple en la medida de lo posible siempre y cuando las medidas de seguridad lo permitan. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el CPL Guayas 1, cuando se dieron estos hechos que fueron de conocimiento público, en ese contexto lamentablemente no hay cómo o se vio descuidado de alguna manera este servicio de limpieza, porque obviamente no hay las condiciones para realizarlo, pero sí se lo da en todos los centros cuando no hay alteración del orden, a través de las mismas PPLs con coordinación del equipo técnico responsable. En este caso hay al interior de los centros, por parte del personal administrativo, hay lo que se llaman los encargados o responsables de los distintos ejes. Entonces ahí en ocasiones del eje laboral es donde que forma u organiza estas brigadas o equipos con las PPLs que, como les decía, son de menor peligrosidad o que ya están próximos a salir, a fin de un poco precautelar que tal vez en este ejercicio de lo que es limpieza, extracción de la basura, etcétera, se evite o se disminuya el riesgo de una fuga. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué situaciones o casos son de mayor preocupación en el establecimiento? Los casos de mayor preocupación,
partiendo, le voy a hablar en el caso de seguridad. En el tema de seguridad, que es donde nosotros nos desempeñamos, el caso de mayor preocupación, diría, son varios. Uno es el ingreso de la preocupación de que exista ingreso de objetos o artículos prohibidos, porque obviamente al producirse eso, nosotros que estamos al interior somos de alguna manera, los afectados, porque si ingresan artículos prohibidos, esto puede generar al interior una suerte de violencia y al ser nosotros los responsables de seguridad, obviamente nos toca actuar en ese contexto, tanto para precautelar la seguridad o integridad de las personas y también, en este caso, proteger también nuestra propia integridad. Cuando se dan estos hechos, podríamos ser objeto de lesiones o daños si es que se da este ingreso de artículos prohibidos. El otro también es al externo de los centros. Otra preocupación es justamente el posible riesgo de fuga, dependiendo de las personas que salen a sus audiencias judiciales o casas de salud. Es muy preocupante. Nosotros no podemos negarle, por ejemplo, no podemos decir, ejemplo, una persona está sentenciada para 34 años y tal vez no, si tiene una cita médica, no podemos decir que por el nivel de riesgo no sale. Nosotros tenemos que cumplir con esas salidas, pero obviamente ahí se eleva más el nivel de riesgo y ahí es una situación preocupante para nosotros. Como les decía, por el déficit, lamentablemente no podemos asignar más personal. A veces va uno con una PPL o a veces va uno con dos, etcétera. Y otra cosa que valga la oportunidad que ustedes conozcan, lamentablemente a nosotros no nos facultan el tema de uso de armas de fuego, tenencia, porte o uso de armas de fuego. Entonces nosotros nos vamos únicamente a la custodia, se solicita el refuerzo policial, pero también los servidores policiales en ocasiones no nos acompañan, porque especialmente en las salidas de emergencia o médicas de emergencia, porque ahí nos dicen que nosotros deberíamos solicitar la colaboración con 48 horas de anticipación para que nos puedan apoyar. Pero en un contexto donde que una salida es emergente, no está prevista que tal vez alguien vaya a lesionarse o enfermarse, no nos permite cumplir con estas 48 horas de anticipación y en estos casos nos toca incluso salir sin custodia policial, sin armamento, sin el personal que se desearía, con logística que a veces no es la adecuada. Entonces, ahí es donde que estos factores van incidiendo y obviamente ahí nos preocupa estos operativos externos. Y como les decía, el interno, en cambio, que tal vez por este tema de ingresos de artículos prohibidos se vaya a producir, pues puede producirse riñas, lesiones, etcétera. Entonces, esas son, por ejemplo, nada más dos de las preocupaciones, tanto al interior como al exterior de los centros. Ya, la siguiente pregunta es, ¿siente que la cárcel cumple con uno de sus objetivos de reformar a las personas privadas de la libertad para un reingreso a la sociedad? Ahí quisiera hacer una puntualización. Desde mi perspectiva, la cárcel como tal es el espacio físico, que el objetivo de una cárcel es separar o un poco contener a las personas que han cometido alguna infracción o delito del resto de la sociedad mientras cumple su pena. Más bien el sistema de rehabilitación social es el que tiene entre sus objetivos realizar o formular programas de rehabilitación social y en este sentido los programas considero que faltan todavía por cumplir su objetivo de lo que es a las personas quizá de brindarles una nueva oportunidad de aprender otras cosas, oficios, profesiones, etcétera, que haga que ese tiempo de privación de libertad lo pudieran optimizar y hacerlo útil a través del aprendizaje de un oficio, profesión, arte o lo que sea, que al momento de recuperar su libertad pudieran valerse de ese trabajo lícito y proveerse para sí, para su familia y obviamente no reincidan en el cometimiento de delitos. Considero que falta todavía por lograr este objetivo y puedo decir que tal vez es
uno de los factores es justamente porque estos programas de rehabilitación no son obligatorios. Nuestra misma normativa dice que todo esto es voluntario. Entonces, en ese sentido, quizás si el Estado a través de la institución hace los esfuerzos por ejecutar distintos oficios, artes, programas, etcétera, pero muchas veces no son optimizados por las personas privadas de libertad. Como les digo, al no ser obligatorio, sino voluntario, muchos dirán, no tienen por qué acudir y ahí se ven un poco, digamos, inutilizados los esfuerzos institucionales, los recursos. Esa es mi perspectiva. Buenos días, les saluda Elvis Ávila y mi pregunta es, ¿siente usted que existe una verdadera preocupación por parte del Estado en querer dar una protección hacia la integridad de todos los señores agentes de seguridad penitenciaria? ¿Cree que hay programas que se orienten a su capacitación o a mejorar sus condiciones de trabajo? Gracias por la pregunta. Considero que en realidad falta mucho por hacer como Estado. El problema que hemos visto y que ustedes conocen a través de los medios evidencia que es necesario en este sentido ya tomar acciones reales, pasar un poco del discurso a la acción. Sabemos que este contexto actual no depende solo de una institución, depende del esfuerzo y la coordinación de varias instituciones encargadas en este caso del control social, que va desde policía, va por la judicatura, función judicial, sistema de rehabilitación social, incluso Fuerzas Armadas, etcétera. Esto es un tema súper complejo que requiere la decisión política del Estado en articular todos sus organismos que tiene a su haber, coordinar sus esfuerzos y volcarlos a tomar acciones para retomar el control de esto. Esto no se ha dado hasta el momento desde mi perspectiva y eso, si queremos ver el tema de seguridad de las personas privadas de libertad que fueron de alguna manera afectadas en el caso de Guayas, mucho menos podría decir que tal vez ha hecho algún programa bueno, capacitación como servidores del cuerpo de seguridad. Mal podría decirla, no la hemos tenido. Al contrario, sí la tenemos, pero no es solo el tema de capacitarnos. Es muy importante, sí, pero falta más allá de políticas públicas de verdadera atención para lo que es el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria. Si bien tenemos capacitaciones virtuales, nos falta un poco más, nos falta, mejor dicho, hacer los programas de presenciales donde que haya entrenamiento o reentrenamiento en lo que es la parte operativa. Pero más allá de eso, también nos faltan verdaderas, como les decía, políticas de atención. Por ejemplo, al momento dado, nuestra labor compleja y de alto riesgo, no solo al interior de los centros donde en ocasiones compañeros han sido agredidos, heridos, incluso han resultado heridos en medio de enfrentamientos armados entre PPLs. Han habido compañeros que han muerto estando fuera del centro, yendo a sus casas. En este sentido nos falta atención por parte del Estado, del gobierno. No tenemos, por ejemplo, un seguro de vida que nos pueda cubrir en estos casos donde que obviamente el riesgo es muy alto si lo comparamos con cualquier otra función del servicio público. Como les decía, no tenemos facultad para tener y porte de armas, entonces lo que estamos únicamente es armados de valor al interior de los centros, con lo único que la misma normativa nos permite. Tenemos un limitante en la normativa, puesto que solo nos deja que derecho a portar nuestro uniforme, nuestro chaleco, un tolete, esposas, linterna, y eso es todo con los medios con los cuales estamos permitidos a actuar al interior de los centros y con estos implementos decir que vamos a garantizar la seguridad de las personas. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante, como digo, la capacitación. Jamás podría decir que eso no es importante, pero también es importante las condiciones laborales y los medios con los que contamos para poder efectivamente hacer de mejor manera nuestro trabajo. Muchas gracias. Listo.
Buenos días, Yolanda. Mi pregunta es, bueno, un poco en lo personal. ¿Influyó de alguna manera en su familia que usted trabaje en estos centros, un referente al tiempo o el cuidado en su casa? No sé si nos puede hablar un poco de esto. O sea, ¿sí influyó o afectó? Como no le entiendo. Sí, sería afectó o se influyó el hecho de que usted dedique eh, ese tiempo de trabajo en los centros. Ah, sí. Sí, chévere su pregunta porque me hizo un poco olvidarme del tema. Si a esto le sumamos las jornadas laborales que históricamente hemos cumplido, pues creo yo que ningún otro servidor cumple esta jornada. Casi 14, 13 años estuvimos trabajando con un horario de 24 horas de servicio seguido de 24 horas de descanso, es decir, al mes laborábamos 360 horas, lo cual un servidor público labora 160, es decir, 200 horas más de lo que cualquier servidor puede labora. Y eso en el contexto de sobrecarga mental, depresión, en medio de un contexto de alguna manera de encierro. Obviamente, pues se imaginarán un poco la carga y el tiempo que se deja a la familia obviamente afecta, sí incide, pero en este sentido yo creo que es justamente la familia el pilar fundamental que hace que este trabajo complejo sea llevadero. Hace poco, con la vigencia del COESCOP, nos basamos y el Ministerio de Trabajo aprobó una jornada distinta, pero que de alguna manera sigue siendo extensa. Son 12 horas de servicio continuo, ya sea en el día o en la noche, y luego 2 días francos. Entonces, al final vendríamos haciendo una contabilización, unas 240 horas laborables. En el caso de que tuviéramos 3 grupos de servicio, algunos centros todavía cuentan solo con 2 grupos por el déficit que les decía, y esto todavía no se ve, digamos, cumplido de esa manera. Igual, siendo 12 horas, sigue siendo extenso. Como les digo, sigue siendo complejo. Si lo comparamos con otro servicio público, son 8 horas que cualquier servidor público las debería contar. Nuestra normativa e incluso instrumentos internacionales del trabajo, organismos internacionales del trabajo dicen que cuando más sería muy de vez en cuando 4 horas adicionales a una hora, un horario ordinario, es decir, 12 horas, pero de manera excepcional. Sin embargo, nuestra jornada son siempre 12 horas. Entonces, como les digo, sí afecta un poco a la salud mental de los servidores, a la sobrecarga laboral, al contexto complejo donde que somos un número reducido para la población privada de libertad que hay. Y esto obviamente sí afecta. El nivel de riesgo que se sufre también es lo que yo diría más que el tiempo que nosotros estamos fuera de casa, más bien es el riesgo que creo yo que afecta o no, preocupa, diría yo, a nuestra familia, porque generalmente ven todos estos escenarios y lo primero que piensan es, chuta, mi mamá, mi papá, o cómo estarán. Algunas personas que nos conocen, sí, en estos casos nos han llamado a decir, bueno, ¿cómo están? Y decir que en medio de todo esto seguimos laborando. Creo yo que la mayoría de nosotros sabemos un poco el trabajo que cumplimos, sabemos del riesgo que vivimos, lo aceptamos de hecho, pero sí es necesario que haya mejoras, sí es necesario que el gobierno, ojalá algún momento se dé el tiempo de valorar ese esfuerzo, porque no hay ni dinero que, digamos, que pague lo que se hace, sino que es el valor que nosotros le damos al trabajo, es el cariño que le hemos puesto cada día, porque en el caso particular es mi trabajo el que me ha permitido desarrollarme no solo como persona, sino como profesional, como madre, ser un aporte fundamental para mi hogar y por ende a la sociedad, aunque a veces no se reconoce porque solo salen de nosotros imágenes o noticias negativas. Lamentablemente nos conocen solo porque algún compañero o compañera fue encontrado ingresando artículos prohibidos o alguna situación incorrecta. Lamentablemente eso es lo único que sale a la prensa, a la ciudadanía, y por eso quizá muchos tenemos como institución, tenemos ese estigma que nos ligan con la corrupción,
no es así. Habemos personas que creemos en el cambio y creo que desde nuestro trabajo lo hacemos y ojalá cada vez los nuevos compañeros o compañeras que se sumen pudieran sumarse a creer todavía en esto, porque al final a través de nuestro trabajo sabemos que de nosotros dependerá que algún momento ojalá esas personas que ingresan no salgan de la misma manera, al menos en la parte de seguridad, que es lo que manejamos, direccionales para que acudan a sus programas, para que ejerzan sus actividades en los distintos ejes y ojalá de esa manera puedan salir con otra perspectiva a la sociedad. Gracias. Buenos días. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones de vida de un PPL dentro de la cárcel? Las condiciones de vida. Básicamente el Estado es el responsable de garantizar la seguridad, la alimentación, la estancia al interior. Las condiciones de vida son en ese contexto de encierro, en ese contexto de hacinamiento, como les decía, lamentablemente ahí por ende las condiciones no van a ser las más óptimas. Se entiende que las condiciones deberían no ser tanta la diferencia entre lo que sería estando en libertad que al estar en condiciones de encierro. Sin embargo, el tema de hacinamiento afecta a estas condiciones en algunos centros, por más que se haga lo posible, por ejemplo, en la misma cantidad de PPLs no hace que todos tengan agua. Por ejemplo, en Cotopaxi, agua todo el tiempo, me refiero a agua de manera continua. Si tienen agua a través de los tanqueros, etcétera. Tienen la alimentación que es del Estado, lo da de manera gratuita, las 3 comidas diarias. La seguridad que obviamente depende, como les decía, en este caso lamentablemente no es garantizada al 100%, dado el contexto de que hay estas complejidades que déficit, falta de armamento, ingreso de artículos, etcétera, hacen que las condiciones no sean las que uno se desearía. Ese es el esfuerzo al que tratamos de llegar, pero las condiciones, podría decirle, desde que por el tema de hacinamiento, empezando por ello, pues no son las más adecuadas. Ok, muchas gracias. Buenos días. La siguiente pregunta es, ¿siente que alguno de sus derechos fue violado mientras laboraba en el centro penitenciario? Si es así, ¿cuál? Yo creo que el derecho como trabajador, como ser humano, más bien es la falta de atención por parte a veces de las autoridades. Lamentablemente somos la piedra de choque de todo lo bueno o lo malo y casi siempre es solo lo malo. Creo que nos faltaría es el derecho a ser escuchados y a ser atendidos. Muchas veces solo absorbemos o nos corresponsabilizan de todo. Lamentablemente, incluso no hace mucho, nuestra máxima autoridad del SNAI se refirió a nosotros de manera pública a nivel nacional en declaraciones ante la prensa, como que absolutamente no hacemos nada. Entonces yo creo que ese es uno de los derechos, es justamente que fuimos en este caso puntual, es el derecho en todo caso, a ser juzgados. No nos pueden decir que no servimos para nada o algo si las condiciones, como ustedes brevemente pueden tal vez deducir, no son las adecuadas. No es solo responsabilidad del cuerpo de seguridad, de la seguridad en sí. Hay muchos factores que inciden en esto y pues si cada uno, si el gobierno, si el Estado hiciera que cada institución asuma su cuota de responsabilidad y no solo eso, sino cumpla con las acciones que debería hacerlo y básicamente la falta de recursos económicos para poder implementar algunas de estas acciones, creo yo que sería otra cosa. En este sentido, el derecho que nos ha afectado es justamente digamos, a ser escuchados, a ser atendidos, a cumplir nuestro servicio también en un ambiente de seguridad. Si el mismo Estado no nos da los elementos ni las condiciones, ese creo que es el principal derecho que como ser humano, como trabajador, nos ha afectado el mismo Estado. Gracias. Buenas tardes. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que le motivó a ser guía penitenciaria?
Gracias por la pregunta, niña Camila. En realidad, mentiría si les diría que algún momento mi sueño fue ser agente de seguridad penitenciaria o una servidora del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Mentiría porque en mi caso particular ni siquiera sabía que existía este trabajo, esta actividad. Más bien fue un tema de una falta de una plaza laboral y yo ingresé, diría que por casualidad, por una suerte de presentarse una oportunidad laboral en la que me decían, y en su momento sí, como nos conocían antes, guía penitenciario, decía, ¿quieres ser guía? Yo decía, no sabía ni de qué era, pero quería trabajar, entonces dije, bueno. Y ya cuando poco a poco, en la primera semana, únicamente una semana que tuve de inducción para saber qué actividad se desempeñaba, y fue donde que nos dijeron, a ver, te va a tocar a veces si tú haces decomisos, te van a decir que tú mismo les has metido, que querías más plata y ya no te dieron y que por eso tú decomisaste. Te va a tocar lidiar con tantas cosas, no es seguro, o sea, es súper complejo, es arduo, van a tener tentaciones de todo. Si no te pagan, vas a tener qué sé yo, o sea, de todos los caminos. Entonces, así como diría yo que fue como les decía, no es que yo tenía planificado serlo, pero en su momento, después de que ingresé a laborar, pues como les digo, vi una actividad más, una actividad lícita, una actividad que a través de la cual poder llevar el sustento a mi familia, así que me ha hecho querer a mi trabajo, saber que puedo hacer algo más, saber que muchas personas por así le digan, va a ganar cuánto, no lo harían, porque es obvio y es respetable, no cualquiera lo puede hacer. Sí me gusta, luego de haber podido ser parte de acá, poder aportar algo más desde mi función y poder seguirle apostando a nuestra carrera. Obviamente el contexto actual es muy complejo, muy duro. Si algún momento lo tengo que repensar, pues lo haré, porque primero es la familia y primero serán los principios y valores que uno se tiene, porque en este ambiente es muy fácil pasarse del otro lado, como les digo, del otro lado de las rejas y del otro lado de lo correcto. Es muy fácil perderse en el camino, pero lo más importante creo yo que son los principios, los valores y básicamente el principio de autoridad. Si uno como autoridad de alguna manera se compromete con privados de libertad a hacer algo incorrecto, desde ese momento perderá su grado de autoridad y desde ese momento no seremos nadie. Ese es mi pensamiento, es lo que a mí me rige todos estos años. Si algún momento tuviera que dar un paso al costado, pues será por causas de fuerza mayor, pero no por claudicar y digamos, pactar con lo incorrecto, con personas privadas de libertad. Listo, muchísimas gracias. Listo, damos finalizada esta entrevista, nuevamente agradeciéndole a Yolanda por ayudarnos a contestar ciertas inquietudes y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. Me alegra mucho ver gente muy jovencita interesada en este tema. Es bueno que siempre conozcan también la parte de lo que no se ve y que ustedes no tienen la culpa de no saber ni comprender, porque como les digo, a veces la prensa y la ciudadanía o las autoridades mismas reflejan solo otro lado. Pues qué bueno que haya ese interés y puedan ver siempre desde una perspectiva más amplia. Entonces les agradezco por la oportunidad de éxitos en sus actividades, en sus estudios, que culminen y que sea de la mejor manera y que en sus actividades profesionales pues lo hagan con todo el corazón. De igual manera, muchas gracias por contribuir a nuestra formación como futuros profesionales y también de darse el tiempo de hablarnos sobre su profesión, sobre su carrera, que muchas veces es invisibilizada, como usted mismo lo ha dicho, y es muy importante conocer también el lado desde dentro de las cárceles, cómo se vive. Es muy importante. Muchas gracias por eso. A ustedes.